Martes 1 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro programa diario de repaso a las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, como saben, Diario Córdoba, ABC, edición de Córdoba y El Día de Córdoba. También, como siempre, algún vistazo daremos a la prensa digital. Hoy nos acompaña, como cada martes, Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Director del diario El Día de Córdoba, como saben. Bueno, hoy hay bastante variedad en los periódicos. Vamos con este primer repaso a las primeras planas de la prensa en papel. El Diario Córdoba ha escogido el empleo. La Junta convoca para este junio oposiciones a 2.500 plazas de maestros. Recuerda que 1.500 de ellas corresponden a la OPE, a la oferta pública de empleo del año pasado, y el resto de este año. La foto que firma Chencho Martínez para los ensayos de carnaval. Veíamos hace unos días ensayos de la cuaresma, antes de la cuaresma toca carnaval y lo explica. El carnaval también se ensaya en la nave con mascarillas, que no sé cómo sonará las chirigotas con la mascarilla puesta, pero en fin, se ensaya con la mascarilla y guardando cualquier precaución, la máxima precaución posible. El diario ABC, la portada: Kiev dice no espera a la diplomacia y envía misiles a la frontera. Ese es el titular del conflicto en Ucrania. Y el titular sí que afecta a Córdoba. Defensa, se refiere al Ministerio. Defensa convoca las primeras plazas de la base logística. Yo, con respecto a esta foto, creo que es algo desafortunada, porque hay cierto debate en la calle sobre si la base militar de Córdoba será una base militar o logística. Y claro, esos misilacos ahí que ponen la portada y debajo hablar de la defensa, no sé si es la mejor de los reclamos para que confiemos todos en la base logística de Córdoba. Bueno, está claro que una cosa es el misil de arriba y otra cosa es el titular de abajo. El diario El Día ha cogido el mayo festivo. Córdoba recupera las cruces de mayo tras 2 años de pandemia, para su apertura. Ahora hablamos de este tema, del concurso de cruces que se aprobó ayer, las bases se aprobaron ayer. Y la foto, pues, para Pedro Sánchez en Málaga, la Sierra de las Nieves, senderismo por la Sierra de las Nieves, junto a su mujer, su cónyuge, Begoña se llama, creo, ¿no? No, es la vicepresidenta del gobierno, con Teresa Rivero. Que es Teresa Rivero. Pues mira, yo pensé que con la mascarilla no conozco a nadie. Bueno, pues Teresa Rivero, sí es verdad, lo pone en el pie de foto, lo pone Sánchez y Teresa Rivera en un sendero del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Un par de asuntos más en la portada interesante: la sinagoga, que recibe 214.000 visitas, una buena cifra, aunque está aún muy lejos de la última prepandemia, y que ese línea de Corsa recuperan el 1.000.000 de pasajeros. También muy lejos de la cifra prepandemia, pero bueno, pasito a pasito vamos recuperando cierta normalidad. Bueno, pues empezamos con el repaso, Juan, si te parece, como siempre, por cortesía, el decano, la oferta pública de empleo de la Junta, que prepara 2.500 plazas de maestros para este curso. Bueno, vienen reclamando los sindicatos de hace muchísimo tiempo que hay muchísimas vacantes, jubilaciones que no se cubrieron en su día, y que ahora, con el tema del coronavirus, se nos están viendo las costuras, porque si ya de por sí faltan profesores, ahora que faltan de manera además muy espontánea, muy de pronto, un día para otro, y no hay manera de cubrirlo, pues tenemos los chavales pues sin atender. Bueno, aquí se trata de una oferta de empleo que en teoría estaba prevista para el año pasado. Es verdad que con la pandemia y demás ha habido algunos cambios, pero también obedece, y permíteme la lectura, que obedece un poco al ABC de la política, ¿no? Años de elecciones, años de oposiciones, ¿no? Como dicen algunos. Y yo lo enmarcaría un poco ahí, aunque es verdad que se trata de una oferta pública de empleo que estaba pendiente, que hay déficit de maestros en lo que es toda la comunidad autónoma, y bueno, bienvenido sea. Ahora desconozco la fecha de cuándo se van a cuadrar los exámenes, pero desde luego están ahí, ¿no? Y si a esto le añadimos lo que a lo largo de la mañana de hoy parece que se va a aprobar también, ¿no? Ese plan especial de atención primaria, que a ver cuántas plazas se crean o se van a cubrir. Pues bueno, volvemos un poco a esta dinámica de que los años electorales son muy propicios para el fomento del empleo público, no por este, sino por todos los gobiernos de todas las ideologías, ¿no? Sí, decían por ahí, dicen los mentideros políticos, que habrá convocatoria probablemente el 1 de mayo para que haya elecciones a mediados de junio. Ese es el plan que dicen maneja
el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que, bueno, la idea no es meterse en muy avanzado junio, porque ya hay un periodo de vacaciones, periodo de descanso, y que hay que ahora conseguir normalizar cifras, tanto en la sanidad como en la educación, como en otros ámbitos, pues tienen esos 3 meses para normalizar cifras en cuanto a las crisis que estamos viviendo, el colapso sanitario, problemas en el colegio y algunas otras cifras que andan por ahí un poquillo revueltas. Sí, yo creo que esto forma parte de la estrategia normal de cada gobierno. Tienen que reordenar un poco los asuntos que quedan pendientes. Yo creo que esta crisis, entre comillas, más política que otra cosa, sobre la sanidad, el gobierno andaluz no la esperaba. Creo que no esperaba esta salida en tromba de todos los partidos, incluido Vox, contra lo que es la atención sanitaria, porque hasta ahora creo que se ha podido hablar de cierta comodidad, entre comillas también, por parte del gobierno andaluz de lo que ha sido la gestión de la pandemia. No ha sufrido un desgaste excesivo en cuanto a lo que es la gestión del coronavirus, pero otra cosa muy distinta es lo que ha pasado cuando esas cifras se han rebajado entre ola y ola y lo que es la atención primaria, donde sí se han notado las costuras del gobierno andaluz y donde el propio consejero, el cordobés Jesús Aguirre, ha reconocido que la atención primaria, pues, en fin, necesita de un plan específico porque, en fin, hay problemas, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo, no solo la realidad, también es en fin, a través de redes sociales y demás, las quejas que hay de muchísimos usuarios de lo que es el funcionamiento de los centros de salud, entre otras cosas por falta de personal en fin, y también un poco el modelo organizativo que no ha variado mucho en estos 4 años y que también habrá que cambiarlo de cara al futuro. Claro está. Ayer comentábamos publicaciones del Día, de algún otro periódico, sobre la paciencia de los pacientes, comentábamos, de personas que ya han esperado muchísimo tiempo. El plan de refuerzo mañana será aportado a los periódicos y todo anda como espera el gobierno, habrá apertura por las tardes de centros de salud, habrá refuerzo de personal, en fin, mañana seguro que tendremos ocasión de comentar todos estos términos. Bueno, el diario ABC, decía yo, una foto, una combinación desafortunada, a mi entender, en la portada, pero una noticia interesante. Defensa que va a convocar las primeras plazas. No es que convoque, porque yo creo que no está todavía convocadas, pero sí que anunció ayer una convocatoria de 42 plazas, creo que son, las primeras plazas de personal civil para la base de la Rinconada. Bueno, no sé si es el calendario, hemos comentado una vez que Defensa es muy estricta en sus calendarios, ahí ellos no andan con especulaciones, le da igual las elecciones, le da igual que haya crisis, que no la haya, tienen su plan y el plan va para adelante, como decía aquel de la serie. Me gusta que haya un plan y que las cosas salgan bien. Defensa, son 26 puestos, no 42, 26 los que convoca y yo lo he intentado encontrar si había alguna concreción, no he encontrado más que ese anuncio de que habrá esta primera convocatoria. Sí, luego habrá que ver si se tratan de unas plazas que se ofertan a técnico en general, si son de promoción interna. Supongo yo que en primer lugar tendrán preferencia el personal de las propias instalaciones de defensa, el personal civil, que está en otros centros, que al final van a venir aquí a Córdoba, y bueno, yo creo que esto forma parte de los pequeños pasos que se dan cada día, de los que unos conocemos, tienen más dimensión mediática y otros menos, pero que se van avanzando poco a poco, ¿no? Yo creo que esto hay que enmarcarlo dentro de la normalidad y que, como tú bien dices, el calendario de defensa, pues, en fin, no se ve de ninguna manera contaminado por ningún proceso electoral ni cualquier otra circunstancia, ni siquiera esta crisis que estamos teniendo en Ucrania, ¿no? Donde tal vez pues el Ministerio tiene puesto también su ojo, porque recordemos que, por ejemplo, tropas cordobesas están en Estonia, que no están muy lejos de la zona de crisis, donde ya se ha enviado algún que otro barco, pero en fin, yo creo que Defensa sigue con su ritmo, sigue con su cronograma y que lo va a cumplir en la medida de lo posible sin ningún tipo de contaminación externa. Eso lo tenemos muy claro, yo creo que desde el primer momento, y lo hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión. Creo que lo he leído en Cordópolis, el Ayuntamiento de Jaén ha desestimado unirse a la querella penal por el tema de la adjudicación de la base para Córdoba. La sensación que da es que su asesoría jurídica le ha dicho, mira, no vayas por ese camino, que esto está perdido, así que quedémonos con la querella aquella administrativa. Recuerdas que sí que está una denuncia interpuesta, pero era básicamente porque no le habían dado la información que requerían, que pidieron, pero parece que la vía penal poco a poco se va quedando sin argumentos y vemos que los pasos del Ejército, de Defensa en este caso, son pasos absolutamente contundentes. Tenemos la información que publica creo que es Cordópolis.
Sí, bueno, es una información que sirve Europa Press. Rechaza esa personación por la vía penal porque le habrá dicho su asesor jurídico, mira, eso no va a ningún sitio. Bueno, el recorrido judicial que va a tener este conflicto, ya dijimos que iba a ser muy corto. Yo recuerdo ya mi compañero Ángel Robles sacó que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, en fin, había un poco desarmado todo el recurso que se había presentado por la falta de argumentos, incluso la vía presentada no era la adecuada, en fin, una serie de características que dan un poco también pistas de que esto no está tan bien organizado, este recurso obedece más bien, con todo lo respecto a una pataleta o al dolor que todavía se siente por la no adjudicación a Jaén, que otra cosa que haya argumentos realmente legales o administrativos que puedan dar marcha atrás a esta decisión. Yo creo que eso ya ha quedado lo suficientemente claro, y otra cosa era donde el recorrido mediático más que otra cosa que resolutivo que pueda tener una querella como la que se ha planteado desde Jaén. Lo hemos visto de primera hora de que ni siquiera se ponían de acuerdo por qué vía, luego hubo un error dependiendo de si iba a ir por el camino penal o administrativo, en fin, el recurso faltaban argumentos, y la propia Fiscalía no ha encontrado ningún motivo para ni siquiera investigar cómo se ha producido la adjudicación de la base, cuando yo creo que las normas para todo estaban realmente claras, ¿no? Sí, la denuncia viene de la plataforma Jaén Merece Más, que denunciaba a la ministra, perdón, a la vicepresidenta Carmen Calvo, a la ministra Robles, a todo el mundo, por prevaricación, por haber concedido esta base a Córdoba sin tener los méritos suficientes para ello. Y como dice Juan, la Fiscalía desmontó aquella acusación y el Ayuntamiento de Jaén se desmarca de esa línea. La que sí sigue abierta es una reclamación por vía administrativa en la que reclama al Ministerio de Defensa que le explique por qué se ha dado se concedió la base a Córdoba, para ver si una vez expuestos los argumentos, pues se continúa o no con un proceso. Creo que el proceso, coincido, no tiene ningún recorrido y esto se va a ir desinflando. Me recuerda amargamente a aquellos recursos como en Córdoba, ¿te acuerdas, Mariano Aguayo, cuando perdimos la capital cultural? Perdimos una cosa que no estaba concedida, pero también pasó como en Jaén. Dimos por hecho que era para Córdoba, la capital cultural del año 2016, y al final cuando se la dieron a San Sebastián, si mal no recuerdo, pues había una necesidad en la calle de denunciar a quien fuera, incluso se llegó a denunciar por el despacho de Mariano. Sí, yo creo que hay muchas similitudes entre los dos procesos, cuando, en fin, las normas o las reglas de juego estaban ya claras. Córdoba jugó, hizo su apuesta, una apuesta fuerte, importante, y no le salió. Y entonces, pues claro, aquello causó pues muchísimo dolor, porque había muchas expectativas en la ciudad y al final apareció, por eso te hablo de similitud, a última hora, una candidatura como la de San Sebastián, que en fin, en las que tenía algunas líneas muy potentes, otras menos, pero bueno, un trabajo de mucho menos recorrido del que ya había hecho Córdoba. Pues claro, hubo cierta sensación de frustración que se quiso remediar de alguna manera con una serie de recursos que no llegaron a ningún sitio, por mucho que se quiso mover desde el ayuntamiento y desde otras entidades sociales, ¿no? Al final el camino de aquello fue diluirse porque la justicia no vio ningún motivo para investigar nada. Pues parece que todo va por ese camino y que el Mariano Aguayo, amigo Mariano de Jaén, pues se tendrá que echar para atrás, retractar retirar la denuncia cuando llegue el momento. Seguimos avanzando. El diario El Día, decíamos, ha escogido para la apertura el tema del mayo festivo, que este año parece que sí. Este año, si las cosas no se tuercen mucho, todo apunta, porque las expectativas son otras, todo apunta a que habrá un mayo normal entre comillas. Córdoba celebrará las cruces entre el 28 de abril y el 2 de mayo, con alguna novedad. Básicamente el tema de la apertura o del cierre del altavoz durante la siesta y poco más. El resto, hay una cláusula que señala, lo destaca el amigo Jesús Cabrera en La Voz de Córdoba, que dice que hay una cláusula anti-COVID. Realmente lo que dice la cláusula es que si dicta medidas las cumpliremos, que creo que no hay más remedio que sin cláusula o con cláusula, si al final se decide que haya aforo, mascarilla y tal, habrá que cumplirla. Novedad, quizás solamente la de la siesta, que por cierto se intentó en el 2020, pero no llegó a ejecutarse porque no hubo cruce 2020. Sí, fue una medida que se planteó para el año 2020 porque había una demanda vecinal previa a eso. Bueno, todos lo hemos visto, lo que es el impacto de las cruces a determinadas
en determinadas horas que coincidan con el descanso vespertino de los vecinos y bueno, pues no llegó a aplicarse. Este año, pues si hay cruces, como todo indica que sí, es cuando se va a aplicar, ¿no? Yo de todas maneras estaremos atentos porque cuando vaya llegando la celebración de las cruces, pues supongo que también nos tendrán que dar cuenta de a ver qué dispositivo policial hay este año, no solo por el COVID, sino también por esos problemas que hemos visto en los últimos años, donde ya no era solo las cruces, sino el entorno de las cruces, o cuando cerraban esas cruces, pues en fin, determinados grupos de personas, en fin, que se resistían a irse a casa y, en fin, había determinados ruidos y molestias en los vecinos por las noches, porque recordemos que a las 2 de la mañana tienen que cerrar las cruces y a las 2:30 tienen que estar cerradas para que, en este caso, a los gestores de la cruz les dé tiempo a recoger y demás, ¿no? Yo creo que es un poco lo único que hay de novedad con esta que tú decías del ruido y a ver cómo sale, ¿no? Ojalá que sí, luego veremos a ver cuántas cruces se presentan, porque eso también la mayoría son o grupos de amigos, hermandades o algún tipo de colectivo, a ver cuántos son los valientes que se atreven a instalar su cruz en una fecha que yo creo que pueden ser muy atractivas desde el punto de vista turístico de la ciudad, porque en fin, si se va abriendo poco a poco la mano, van bajando los casos de COVID y se recupera cierta, entre comillas, normalidad, pues bueno, yo creo que la época es muy atractiva para venir a Córdoba y para disfrutar de la fiesta de las cruces, ¿no? Tanto la Asociación Vecinal de la Serquía como el Consejo de Neutralidad Ciudadano han lamentado que no se hayan aprovechado estos 2 años para repensar las cruces, porque como dice Juan, las cruces han enfilado un camino peligroso. Recordemos que en Granada llegaron a prohibirse las barras de las cruces porque aquello no tenía retorno ya, y en Córdoba, sin llegar a ese extremo, sí que es verdad que el camino es parecido al que en Granada llevó a las macrobarras aquellas de las cruces, y llegó a prohibirse, como digo, que haya en Granada hay cruces de mayo otra vez, este año supongo que sí, pero sin barra porque hubo que prohibirla. Aquí se ha intentado por parte del Consejo de Ciudadanos, también por algunas asociaciones vecinales, recuperar las cruces tradicionales, las que no tienen barra, tienen a lo mejor un tablaillo y poco más para que los vecinos la adornen y tal. Ese concepto se perdió hace mucho tiempo. Aquí las cruces se montan para recaudar dinero fundamentalmente, como tú decías, las hermandades, que es legítimo, luego tienen sus gastos, y también alguna empresa camuflada por grupos de amigos que montan su barra con la intención de hacer negocio, y creo que no se ha afinado convenientemente tampoco en estas bases. Sí, yo creo que en ese sentido hay un déficit en esa base, en cómo se aborda el problema, aunque es verdad que todo se acabó en 2019 y a partir de ahí parece que llegamos a un punto y aparte, ¿no? O un punto final de un modelo de cruces y a ver cómo sale este, ¿no? Pero tiempo ha habido de repensar las cruces, aunque yo también en este caso le tengo que dar el beneficio de la duda al ayuntamiento de que va a depender mucho de la situación sanitaria, qué cruces y de qué manera, porque nos podemos encontrar con que determinados espacios donde se realizan las cruces, donde se montan, pues tal vez nos encontremos con alguna normativa añadida respecto a lo que son aforos, las personas que pueda haber y demás. Pero yo coincido en que eso es un problema que ya veníamos arrastrando en la prepandemia y que no se ha solucionado. En el caso de Granada, bueno, se intentó con la eliminación de las barras, poco a poco se ha ido controlando, pero claro, han ido surgiendo otro tipo de espacios, de alternativas de ocio para el consumo, no en la calle, pero dentro de determinados locales, que no sé muy bien este año cómo se va a gestionar eso, sobre todo por el asunto de los aforos, del COVID, de las mascarillas y de las normas que todavía siguen en vigor, aunque no nos lo creamos, ¿no? Pero es que así, es que sigue siendo obligatoria la mascarilla en la calle, en fin, y hay determinadas normas de comportamiento que todavía tenemos que respetar. Esa es la cara B del festejo, que para uno es motivo de alegría y orgullo, para todos los cordobeses, la cara B son las molestias. Hablando de molestias, lo he visto también en Cordópolis, en El Día, los vecinos del Campo de la Verdad denuncian destrozos en los acerados
a consecuencia del mercado renacentista, no porque el mercado renacentista se haya instalado malamente, sino porque ha provocado un aluvión de vehículos que han aparcado las aceras y han destrozado aceras que, por cierto, llevaban apenas una semana recuperadas, espacios que se habían rehabilitado, se habían remodelado y que, bueno, pues si ahora veremos una foto de auténticos destrozos en el acerado, porque se sigue sin resolver también el aluvión y tenemos algún acerado que se ha quedado regular. Información que firma el Cantador, creo, ¿no? Hugo Gallardo. Y que, como digo, no se acaba de resolver. Los vecinos llevan muchísimo tiempo reclamando que se controle los accesos, que se controle el paso, porque los coches van a aparcar en la zona habilitada. Claro, ¿qué ocurre? Que están llenas cuando llegan los vehículos y ahora se van a dar vueltas por el barrio y se suben donde no deben y, bueno, provoca los destrozos de manera, lógicamente, sin querer, ¿no? No es una cosa intencionada, pero bueno, provoca lo que provoca. Bueno, voluntariedad, lógicamente, por parte de los conductores no hay, ¿no?, a la hora de causar ese daño, pero es verdad que el problema está ahí, ¿no? E incluso ya se nos olvida la memoria, aunque nos retrotraemos otra vez a la prepandemia, recuerda también las quejas que había de los vecinos, por ejemplo, cuando llegaban, sobre todo los fines de semana, la llegada de autobuses que también se instalaban en la zona, de que algunos a la hora de hacer cualquier tipo de maniobra y demás, buscando el aparcamiento o la zona donde pueden estacionarse o bajar o subir pasajeros, pues también había algunos daños en las vías y demás. En fin, yo creo que es un problema que no es nuevo, que está ahí y que ahora con este mercado renacentista pues lo hemos recuperado, ¿no? La pena es que, como tú bien dices, ese acerado creo que llevaba 3 semanas o algo un mes, así. Casillo lleva, sí. Y entonces, pues claro, yo creo que ahí los vecinos pues tienen razón en su queja, aunque también hay que admitir la dificultad a la hora de que un volumen de tráfico tan importante, no puedes evitar que puedan circular por las calles. Tal vez el problema sea peor si cortamos el tráfico en esas calles, porque hacia dónde desvía esos vehículos, ¿no? Y luego la cuestión del transporte público, de venir en transporte público hasta el mercado de renacentistas, pues bueno, también tiene sus dificultades y habrá también que repensar eso de cara a la edición del año que viene, ¿no? Los vecinos del barrio, sobre todo la Asociación Vecinal Guadalquivir, insisten en que durante este tipo de festejos, la Semana Santa también, la cabalgata de Reyes, la Feria de Mayo, el barrio se colapsa de vehículos. En el caso de la Feria de Mayo es más complicado porque el Arenal está ocupado, pero el Ayuntamiento intentó habilitar una zona en el Arenal, bueno, habilitar no, porque aquello es un descampado, para que aparcasen allí los que fuesen a acudir al mercado renacentista, y a lo mejor esa es la intención de los vecinos, es decir, se podría aparcar en el barrio y todos los coches que lleguen, Avenida de Cádiz delante, que crucen el puente y aparquen al otro lado del río. Creo que no ha habido quizá, ellos dicen que la policía local ha puesto más multas ahora, más sanciones, pero quizá ha hecho falta más indicación, más pedagogía y menos sanciones para sacar el tráfico del barrio. Sí, yo creo que sí, que es lo que ha faltado, ¿no? Esa indicación a los conductores de que tenían esa opción, porque tal vez muchos de los que simplemente estaban dando vueltas por el barrio buscando aparcamiento, tal vez desconocían que había una zona habilitada pues a unos 700 o 800 metros más hacia adelante, ¿no? Pero en fin, supongo que será uno de los problemas a resolver de cara al año que viene, que ya no sabemos si será del Renacimiento, medieval o será del siglo XIX, ya veremos qué tipo de mercado nos encontramos. Modernista, que por cierto ha habido un éxito de público, asistencia de público, parece que menos en cuanto a ventas. Y sobre las quejas, es verdad que son siempre los mismos puestos, son siempre los mismos actores, porque es una compañía, se llama Frago de Vulcano, que preparan un show, una serie de actuaciones, y cambia un poco el espectáculo. La estructura de los mercados son siempre la misma. Esta gente va de gira por toda España, no lo hacen para Córdoba, y preparan su show, y en este caso pues lo han ambientado, dicen renacentistas, yo creo que era más bien siglo de oro, en fin, yo no ubico a Góngora de Renacimiento, en cualquier caso sí que tenían su acrobacia, tenían su teatro en la calle, y han preferido este año hacer así. Y yo supongo que en previsión del año que viene haya a lo mejor, no sé, un mercado de Cromañón y habrá cabaña otra vez, porque ellos tienen que también hacer su negocio, claro. Sí, lógicamente eso son empresas especializadas y sabemos además que lo hacen bien, y bueno, las cuestiones de las denominaciones yo creo que al final se van a quedar ahí, una cuestión más lingüística o que histórica, que en realidad es lo que se quiere recrear ahí, ¿no? Pero su trabajo yo creo que está fuera de duda por todos los años en que lo llevan desarrollando.
no seamos tampoco tan tiquismiquis de que aquella persona llevaba tal cosa que no era renacentista. Bueno, no seamos... Hablando de visitantes, decía yo antes, trae el día que la sinagoga recupera visitas, aunque lejos todavía de la cifra de 2019. Yo, que como saben reivindico siempre el patrimonio cordobés, creo que si no existiese la mezquita, la sinagoga sería un elemento de primerísimo nivel y habría gente que vendría de toda Europa a verla. Es la sinagoga mejor conservada de España, con diferencia, una de las mejores conservadas del sur de Europa, y sin embargo pasa un poco desapercibido, con la famosa sombra larga que tiene la torre de la mezquita catedral, que lo tapa todo, y en este caso la sinagoga es uno de los grandes afectados. Un edificio que no voy a descubrir yo ahora, y que bueno, crece mucho, pero muy lejos todavía de la normalidad, y es que la normalidad ya era baja la cifra de visitantes. Es verdad que está por levantar el edificio este anejo que van a hacer el centro de interpretación, una calle estrecha tampoco permite que haya millones de personas allí, pero creo que le falta un plus para hacerlo el monumento que se merece. Sí, yo creo que sí, que hay que hacer una apuesta clara por la sinagoga en Córdoba. Y estando de acuerdo contigo en todo, yo añadiría una cuestión más, y es que, pese a todo, es el segundo monumento de propiedad de la Junta de Andalucía con más visitas en Andalucía. Competir con la Alhambra es imposible, que sí, es el número uno, pero después de la Alhambra, a mucha distancia, el primero que sale pues, son la Alcazaba de Almería y la sinagoga de Córdoba. Yo creo que eso es motivo de orgullo para los cordobeses, y coincido contigo en que tal vez el volumen de visitantes o el atractivo que tiene la mezquita ensombrece un poco el papel de la sinagoga, que es un recinto pequeño pero que está muy bien conservado, y que también, al ser un lugar de paso, pues muchísimos visitantes también pues se pueden contabilizar porque sienten curiosidad, ¿no? Quizás lo que haya que promover es que haya visitas, no digo en exclusiva, ¿no?, pero que también sea un atractivo más, ¿no? En este caso, por su ubicación, también se aprovecha de ese tirón de visitas que tiene la mezquita catedral. Pero en cualquier caso es un monumento de primer orden que está en la ciudad y que desde luego también debemos de reivindicar, y la cifra así lo dice, ¿no? En un año tan complicado como ha sido 2021, donde el turismo ha estado como ha estado, donde ha habido muchísimos hoteles cerrados en Córdoba, en fin, que registre 214.000 visitas, a mí me parece un número interesante para que en el futuro pues la sinagoga sigue siendo ese gran atractivo que todos queremos. Y a pesar, como dice Juan, y falta la promoción, le falta un centro de interpretación, ahora solamente puede entrar y salir, no tiene aquello más recorrido, ¿no? Y a pesar de ello, pues 214.000 personas acudieron el año pasado a ver la sinagoga, que no sería si aquello se organizara de otra manera, ampliando horarios, preparando grupos, en fin, creo que tiene mucho más posibilidades de las que le sacamos a ese... Y un detalle, José Luis, si me permites, creo que en el 2018 y 2019 los visitantes estuvieron por encima de los 600.000. O sea, que yo creo que eso da una dimensión también de lo que era, incluso antes de la pandemia, la sinagoga, y del atractivo que sigue siendo, pero que se ensombrece tal vez por las millones de personas que al final pasan por la mezquita catedral, ¿no? Sí, pero yo siempre lo digo, es que si en Córdoba viene al año 2 millones de personas a la mezquita y el siguiente monumento tiene 600, creo que el Alcázar tiene algunos más, el resto es que vienen a la mezquita y se van y desprecian un patrimonio que no existe en Málaga o en Sevilla o en Granada, en número y en calidad y en cantidad los dos, ¿eh? Y sin embargo en Córdoba parece que se conforman con porque hay que venir a la mezquita, es como ir a Segovia, ver el acueducto y volverse, y hay más cosas, o ir a Pisa a ver la torre y volverte, ¿no? Creo que habría que ampliar, preparar otro tipo de rutas patrimoniales, y seguro que aumentaríamos pernoctaciones también. Bueno, se acaba el tiempo y no quiero dejar pasar el tema de Aucursa. Hemos comentado antes el programa de movilidad en el barrio en la zona sur de la ciudad, en el Campo de la Verdad en este caso. Señala hoy, se ha decantado esta información, que 6 líneas de Aucursa superan el 1.000.000 de pasajeros, recuperan, estamos lejos también de las cifras prepandemia, pero poco a poco se va recuperando. Aucursa ha sufrido mucho la pandemia, recuerden los primeros momentos en los que no se podía viajar, se llegó a bloquear el servicio de autobús, luego muchas restricciones, separaciones, y ahora poco a poco está consiguiendo recuperar viajeros. Se pregunta, cantador de esta información, ¿qué línea de Aucursa tiene más viajeros? Se lo digo yo, si no quieren leerlo, le invito a que lo lean, pero por si acaso, la línea que más, igual te acuerdas tú de memoria, Juan. La línea 6 es la que ahora mismo también es la más larga, es la que tiene más viajeros ahora mismo, y un poco la referencia, ¿no?
y luego las líneas que van también al hospital, la línea 2 también se incluye dentro de esa, también una línea, bueno, la línea 6 creo que tiene hasta 40 paradas, ¿no? Pero es verdad que atraviesa sí, de este a oeste Córdoba. De este a oeste Córdoba, y es un poco la referencia del resto de líneas. Yo creo que en el caso de Aucorsa, más allá de los problemas laborales que estamos viendo en el último mes y medio, sobre todo, que está arrastrando y que espero que se solucionen pronto, es una empresa que necesita más que nunca ir recuperando la confianza de los viajeros y que se pueda, en fin, que se pueda utilizar el transporte público. Todavía hay cierto, en fin, más que temor, respeto respecto a algunos, el subirte a algunos autobuses, y lo digo con propiedad porque soy usuario de Aucorsa, de que a determinadas horas, cuando llegan los autobuses y hay más viajeros de lo habitual, hay gente que prefiere esperarse a que llegue otro vehículo, o simplemente irse andando si es posible, cuando hay mucha aglomeración, ¿no? Entonces yo comprendo que va a resultar muy complejo llegar a la cifra que había antes en el año 2019, ¿no? Por simplemente una cuestión de, ya digo, no quiero utilizar la palabra miedo, pero sí respeto social a las aglomeraciones dentro de los autobuses. Pues en curiosidad, este año han cogido, el año pasado, la línea 2, la línea 6, que es la que más, 1.540.000 millones de personas viajaron en los coches por esa línea, por la línea 6 de Aucorsa. 6 de las 18 líneas superaron 1 millón de pasajeros. Todos confiamos en que Aucorsa haga el esfuerzo necesario para acabar con sus conflictos laborales y para, sobre todo, mejorar la línea y hacer que el transporte urbano sea alternativa real al transporte privado, que es lo que al final será solución, pues, para lo de Campo La Verdad, para el tráfico en el centro, para la contaminación. Creo que la solución está en el transporte público. Sí, está claro, y la contaminación, que supongo que volveremos a hablar de los índices de contaminación de la ciudad cuando pasen unos meses. En fin, yo creo que la apuesta por el transporte público y por la movilidad entendida como tal hoy en una ciudad moderna pasa desde luego porque haya un servicio fuerte y potente. Bueno, pues hay mucha más información en los periódicos que no da tiempo a comentar. El asunto de la personación del ayuntamiento en el caso de infraestructura, muy interesante. También una información que trae los periódicos sobre un grupo de alumnos que van a tener que cambiar incluso de instituto porque le han cambiado las reglas de juego en mitad del partido, alumnos de música, bachillerato de música. En fin, información que les invito como cada día a que ahora entren en el periódico, bajen al kiosco o lo vean por internet, la radio, la tele, que sigan informándose. Gracias, Juan, te veo el martes que viene. Aquí estaremos. Y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.